Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente aquí. Creo que ya no lo había dicho, pero sí es un gusto estar aquí con ustedes. Después de dos videos en los que estuvimos analizando qué pasa primero sobre una carga eléctrica que entra en un campo magnético, en el segundo, qué sucede con un conductor que o por el que fluye una corriente eléctrica y que se encuentra dentro de un campo magnético. Ahora nos toca analizar el efecto que tiene un campo magnético uniforme sobre un conductor en forma de espira que conduce una corriente eléctrica y se encuentra dentro de él. Bienvenidos. Y creo que lo primero que nos salta es la palabra momento. Y si preguntara así de buenas a primeras qué es un momento, muy posiblemente me dirían que un espacio en el tiempo. Sin embargo, en física no es así. Aquí, el momento de una fuerza, también llamado momento de torsión o simplemente torque o torca, que significa torcer, se define como la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. También se puede definir como la intensidad con que la fuerza, actuando sobre un cuerpo, tiende a comunicarle un movimiento de rotación. Esta es otra definición un poco más técnica. No sé si sea lo correcto decir técnica, sin embargo, podemos decir que un momento es el producto vectorial de un vector fuerza por un vector de posición, brazo o radio. Aquí el momento lo denominaremos con la letra M, la fuerza con F y el vector de posición con D. Esta imagen nos ilustra la definición que acabamos de dar. Queremos hacer que gire esta tuerca y para ello conectamos mecánicamente esta llave y le aplicamos una fuerza. Y esta fuerza aplicada en el extremo de la llave nos hará que gire la tuerca, y esa capacidad de giro que nos produce la fuerza es lo que se define como momento. Acá tenemos otra situación, es un volante donde aplicamos dos fuerzas y nuestro eje de giro es aquí en el centro. Ahora, ya sea que las fuerzas las apliquemos en este sentido o en este otro, las dos le suman al mismo momento. Acá, como diagrama de cuerpo libre, tenemos esta representación donde de una fuerza a la otra existe una distancia d. Luego, para calcular el momento multiplicamos, ya dijimos, vectorialmente la fuerza por la distancia. Esto en cuanto a esta situación de la izquierda. En cuanto a la de la derecha, una de las fuerzas, en cualquiera de los dos casos, una de las fuerzas nos genera un momento y la distancia es de aquí a la fuerza, del eje de giro hacia la aplicación de la fuerza. Por eso es un medio de D. Y luego la otra fuerza
tendrá una distancia también de 1/2 de d, por lo que al sumarlos sería 1/2 de Fd más 1/2 de Fd. Finalmente nos queda como está aquí: momento es igual a fuerza por distancia. Y bueno, a estas fuerzas así aplicadas se les conoce como par o par de fuerzas. Entrando en materia, aplicaremos el concepto que acabamos de ver de momento a esta espira por la que circula una corriente y que se encuentra dentro de este campo magnético, entendiendo por espira una vuelta de una bobina. Una bobina de muchas vueltas tendrá muchas espiras, y una sola vuelta de un conductor es una espira. En este caso es una espira rectangular y sus lados tienen longitud A y longitud B. Para los lados de longitud A aplicamos la fórmula que habíamos visto anteriormente de fuerza, y esto es igual a la corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo entre ellos. Y el ángulo que forman estos lados con el campo magnético es de 90 grados. Sabemos que el seno de 90 grados es igual a 1. Por lo tanto, la fuerza para los lados de longitud A es igual a I por A por B por 1. Y para los lados de longitud B, estos podemos apreciar que forman un ángulo de 0 grados. Entonces, la aplicación de la fórmula quedaría de esta manera, y sabemos también que el seno de 0 grados es igual a 0. De ahí que multiplicar I por B por 0 equivale a 0. Entonces los únicos que experimentan una fuerza son los lados de longitud A. Ahora, si giramos esta espira de manera que este lado vaya hacia allá, hacia atrás de la pantalla o del monitor, y este hacia enfrente, es decir, hacia nosotros, y quedara horizontal, entonces veríamos solamente esta parte, donde la corriente aquí entra hacia allá, luego gira en este sentido, luego viene hacia nosotros y luego vuelve hacia la derecha. En ese caso, este es uno de los lados que experimenta una fuerza y este es el otro. El sentido de esa fuerza lo pudiéramos o lo pueden ustedes determinar con la regla de la mano derecha, donde el dedo índice es el campo magnético, el pulgar es la corriente y el medio es la fuerza. El campo apunta hacia la derecha, la corriente va hacia adentro, entonces el pulgar va hacia adentro y el dedo medio iría hacia abajo, que es el que nos indica la fuerza. Lo mismo pueden hacer con este otro extremo o este otro lado y veremos que la fuerza va hacia arriba. Este es el campo magnético, y entonces estas dos fuerzas aplicadas de esa manera, para empezar, tienen la misma magnitud. F2 es igual a F4 y es igual a I por A por B. El campo magnético generado tendrá como eje de torsión el punto O e irá en este sentido. Entonces ese momento se calcula con la fórmula de fuerza por distancia. Ya sabemos que al sumar el momento que nos produce esta fuerza con el que nos produce esta otra, podemos aplicar de esta manera la fórmula.
Entonces multiplicamos fuerza por distancia y obtenemos este producto que es equivalente al anterior. Sabemos que la distancia ahora es b. Ya no hablamos de la distancia a, sino la distancia entre una fuerza o entre la aplicación de una fuerza y la otra es b. Luego, al multiplicar a por b, obtenemos el área de la espira. Y ese va a ser para nosotros otro vector cuya magnitud es la misma del área de la espira y su sentido lo determinamos nuevamente con la regla de la mano derecha, pero ahora me refiero a que los dedos de la mano derecha se curvan en dirección en que está girando la corriente y el pulgar nos indican el sentido del vector área, en este caso en este sentido, partiendo del origen hacia allá. Y bien, este era el momento máximo cuando el ángulo es 90 grados, pero si el ángulo es diferente de 90 grados, aquí ya es el ángulo entre el vector área y el campo magnético. Entonces, si este ángulo es diferente de 90 grados, bueno, pues lo multiplicamos la corriente por el área, por el campo magnético, por el seno del ángulo entre el área y el campo magnético. Para quienes todavía están batallando o no pueden imaginar cómo queda la espira dentro de un campo magnético, tenemos esta imagen. Aquí tenemos un polo norte de un imán, acá un polo sur. Este es el campo magnético generado o existente entre esos dos polos y esta es la espira. Por aquí fluye la corriente. Este es el eje de rotación o el eje del giro. Una fuerza se genera hacia acá o se produce y la otra hacia allá, y esta es la fórmula de de corriente por longitud por campo. Allí falta multiplicar por el seno del ángulo. Espero que eso ayude a una mejor comprensión. Luego tenemos la definición de momento dipolar magnético y este es igual a la corriente por el área. Por lo tanto, el momento magnético es igual al momento dipolar magnético por el campo magnético. Y esto, bueno, es para una sola espira o una sola vuelta de una bobina. Para una bobina de n vueltas o para n espiras, tendremos que multiplicar por el número de ellas, por el número de espiras. Es momento de, hablando de momentos, es momento de un ejercicio. Tenemos una corriente de 16 mA que se mantiene en una espira circular de 2 centímetros de circunferencia. Luego un campo magnético externo de 0.8 teslas está dirigido paralelo al plano de la espira. Nos pide calcular, inciso A, el momento dipolar magnético de la espira de corriente. Y lo primero que necesitamos para ello es conocer el área, pero no nos la dan. Nos dicen que la espira tiene una circunferencia de 2 centímetros. Y esto de 2 centímetros de circunferencia equivale a decir que es el perímetro de ella, de la circunferencia. Y sabemos que el perímetro lo calculamos multiplicando 2pi por el radio. Entonces de aquí podemos despejar el radio y esto es igual a al perímetro sobre 2pi. Y es igual a 0.02 metros, que equivale a los 2 centímetros. ¿Por qué? Porque debe estar en metros.
Entonces dividimos el perímetro entre 2pi y obtenemos que el radio es de 13.18 milímetros. Sustituimos en la fórmula de área para un círculo y tenemos que este círculo tiene un área de 5.46 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego, el momento dipolar magnético de la espira es igual a la corriente, que son 16 miliamperes, por el área que acabamos de calcular, y obtenemos que este es igual a 8.73 por 16 por 10 a la menos 6 amperes metro cuadrado. Y esto equivale, o es lo mismo que decir que son 8.73 microamper metro cuadrado. Para calcular la magnitud del momento ejercido sobre la espira por el campo magnético, pues aplicamos la fórmula de tau, y esto es igual a mu por b por seno de teta, donde acabamos de multiplicar mu, lo sustituimos aquí, sustituimos el valor de campo magnético, y como nos dice que el campo magnético está dirigido paralelo al plano de la espira, y sabemos que el vector área es perpendicular al plano de la espira, precisamente, entonces el vector A es perpendicular al campo magnético, por lo tanto el ángulo entre ellos es de 90 grados. Efectuamos la multiplicación y tenemos que el momento magnético es de 6.99 por 10 a la menos 6 newton metro, y este equivale a 6.99 micro newton metro. ¿Por qué newton metro? No lo había comentado. Es la unidad de medida de el momento en el sistema internacional. En el sistema inglés sería libra-pie o libra-pulgada. En el sistema internacional, reitero, es newton metro. Hasta aquí es todo. Muchas gracias. Ha sido todo un gusto estar aquí con ustedes.